Destacado es algo que ya se venía proyectando, ¿no? Finalmente la preocupación por la inflación quedó por debajo de la preocupación por el desempleo. Hubo un cambio allí de tendencia en las preocupaciones ciudadanas. Actualizamos algunos datos de imagen. Lo llamativo, quizás lo destacado, es que el ranking de imagen está liderado por los dirigentes del oficialismo, que Bullrich, creo que marca... Villarruel y Milei en ese orden lideran el ranking Sí. de imagen. Milei en este caso queda en el tercer lugar, tuvo un pequeño deterioro en este último registro, pero fíjense que los cuatro principales son dirigentes del oficialismo, lo cual marca un poco el clima de opinión general que hay, ¿no? En la Argentina la mayor parte de la opinión pública está mirando con simpatía lo que está haciendo el gobierno, apoya. El gobierno viene de ganar una elección con una mayoría. Bueno, esto se viene más o menos manteniendo. Y ahí es donde uno dice, pareciera que el pulmotor que ha sostenido el apoyo social durante estos primeros 6 meses es esa baja pronunciada de la inflación. Bueno, mañana va a ocurrir un hecho importante, se va a sancionar la ley bases. Se inicia el segundo semestre del año. Creo que allí el gobierno va a tener que apelar a que el pulmotor que sostenga el apoyo social en estos segundos 6 meses sea la recuperación económica. Mejorar el poder adquisitivo del salario, mejorar la actividad económica. Bueno, y ahí me parece donde se va a jugar un poquitito el panorama de opinión pública para lo que queda del año, ¿no? Miguel, ¿la sociedad reconoce que Milei está bajando la inflación y lo sigue valorando? ¿O estas oscilaciones donde aparece un poquitito más bajo el presidente son el síntoma de algo más? ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que puede ser algo muestral también, no creo que hay que darle demasiada importancia, puede ser una observación en particular. A mí me parece que es importante entender que la baja de la inflación, por más que hayamos tenido una buena lectura en el último mes, es algo que hay que continuar en esa dirección, tiene que mantenerse, pero déjame retomar algo que estaban hablando antes, y es acerca de si el modelo o el plan que ha desarrollado el gobierno necesita o no un service, por ponerle algún nombre, ¿no? Bueno, definitivamente cuando el Banco Central deja de acumular reservas, te indica que algo está pasando. Ahora, en mi cabeza yo lo que imagino es que Milei probablemente y el equipo económico tengan alguna actualización ya preparada que posiblemente haya estado preparada para el Pacto de Mayo el 25 de mayo. Pero como todo se demoró, me pregunto si eso termina mostrándose ahora en el 9 de julio o antes, porque yo no creo que Caputo vaya a bajar el impuesto país del 17,5 al 7,5 como medida aislada. Imagino que eso vendría acompañado de otras cosas. Y también hay que tener presente que él todavía tiene instrumentos y tiene herramientas para forzar de alguna manera que la brecha se vuelva a cerrar. Puede volver a subir la tasa de interés. De hecho, han colocado en las LECAPs a una tasa de interés un poco más alta, pero el Banco Central podría volver a levantar la tasa de interés. Él podría quitar más pesos de circulación y volver a forzar venta de dólares de aquellos que lo tienen porque necesitan tener pesos. Entiendo. Así que todavía tiene margen de maniobra, pero no hay que perder de vista que es el mismo equipo económico que agarró una papa súper caliente o hirviendo en diciembre, enero, y la situación hoy es menos complicada que en ese entonces en muchos aspectos, y creo que hay que tener confianza en que tienen la inteligencia suficiente para hacer los ajustes que tengan que hacer. No creo que se queden paralizados si ven que algo tiene que cambiarse. Hay una pregunta de Opinaya, la consultora de Lucas Romero, que tiene que ver precisamente, de Sinopsis, perdón, Opinaya es la de Juan Mayor, ¿no? Me parece, Sí. De Sinopsis es la de Lucas Romero, ¿no? Yo hablo con todos los encuestadores, pero a veces se me chispotea el nombre. Cuando pregunta a los clientes cómo estará su situación económica personal en un año. ¿Cómo hay que leerla, Lucas? Bueno, digamos, le preguntamos si cree que va a estar mejor, igual o peor. Ustedes ven ahí sí una línea roja que se muestra bien arriba del gráfico. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos años en la Argentina, ¿no? Predominaba el pesimismo respecto del futuro del país. Apenas una ventana de
bueno, de interrogación o de interrogantes allí a finales del 2019 respecto de cómo se iba a dar el resultado electoral. Bueno, finalmente después vino la pandemia, nuevamente el pesimismo dominó hasta que en el comienzo de este ciclo, allí al final, a la derecha en el gráfico, ven la línea verde. Sí, la línea verde es la línea de mejor, ¿no? Exactamente. La línea de optimismo, digamos. Desde enero venimos viendo un crecimiento, un mayor optimismo que pesimismo respecto al futuro del país. Quizás el dato a monitorear los próximos meses es que en este registro de junio aparece una corrección, ¿no? Una pequeña caída del optimismo, un pequeño incremento del pesimismo, y esto quizás esté un poco, digamos, anclado en esta incertidumbre que se ha generado estas últimas semanas respecto de, bueno, cómo avanzar ahora hacia la segunda etapa, que sería el proceso de recuperación económica, ¿no? ¿Sabés qué, Lucas? Hoy yo hablaba con gente de la oficina del presidente y me decía, mirá, los datos negativos que están impactando ahora y que pueden afectar el humor de la sociedad, esos datos, son los datos como producto de las decisiones que tomamos, ni bien asumimos, y nosotros sabíamos que esto iba a suceder. ¿Es así, Miguel? Sí, yo creo que todavía estás viendo eso que vos decís, Luis. Pero, ¿qué cosa? Bueno, el hecho de que todavía podés estar viviendo algún impacto de medidas del pasado. Ahora, también lo interesante es esto. Creo que está empezando a haber una recuperación. ¿Sí? Que mostraron, y indicadores de actividad te dan en abril un poco mejor que en marzo, en mayo un poco mejor que en abril, cuando lo ves desestacionalizado. Pero eso es lo que... A ver, Miguel, no te interrumpo, pero como estoy tratando de aprender de economía, lo que está demostrando es una desaceleración de la caída, pero todavía No, una recuperación muy tenue. Te explico qué quiere decir estacionalidad. Vos podés tener, cada mes del año tiene su propia lógica, entonces no necesariamente es válido comparar abril con marzo. Sí, en abril, quizá lo más fácil es comparar febrero con marzo. ¿Por qué? Porque en febrero hay más vacaciones, en marzo empieza la actividad. Entonces, si vos simplemente ves que en marzo subió, alguno te podría decir, sí, claro, subió por una cuestión estacional, claro, porque empieza el año. Pero si vos quitás ese efecto, podría subir o no. Lo que se hace en economía para comparar mes con mes es justamente quitar esa estacionalidad. Si no, lo que tendrías que hacer es comparar marzo de este año con marzo del año pasado. Igual que con los precios, ¿no? Por eso la inflación núcleo sigue dando pero la inflación... a la baja y con los aumentos de tarifa se supone que va a dar probablemente alrededor del 5. Con la inflación en realidad vos no tenés una cuestión tan marcada de estacionalidad como la tenés en la actividad. Bueno, teniendo en cuenta que no todos los meses son iguales, la economía está empezando a repuntar tímidamente. Ahora, desde el momento que eso empieza a suceder hasta que vos tenés un impacto real, que la gente lo puede percibir, pasa un tiempo. Caputo dijo hace unas semanas que los salarios le empezaron a ganar a la inflación. Sí, desde el punto de vista aritmético es correcto. Cuando ves el acumulado, marginalmente están un poquito arriba. Ahora, tiene que acumular mucho más para que eso crezca y aumente el poder adquisitivo de la gente. Pero en la medida que la inflación se mantenga, empiece a repuntar la actividad, te va a volver a aumentar el poder adquisitivo, y si seguís teniendo la expansión del crédito privado que estás teniendo, ahí vas a empezar a tener el repunte económico. Dicho todo esto, me parece que el problema del Banco Central y la brecha sí es algo que el gobierno va a tener que tener en cuenta. Tiene que atacar. Va a tener que tener en cuenta porque además... Insisto con los tiempos, si el gobierno hubiera tenido la ley bases antes, probablemente hubieras tenido eventualmente dólares del blanqueo, que también podrían colaborar, y eso se te demoró. Entonces, como eso se demoró, estos 2 meses más o menos, bueno, probablemente tenga que hacer algún tipo de ajuste fino. Porque impacta, entre otras cosas, en el riesgo país, y el riesgo país impacta en el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Pero volvamos a otro de los grandes temas del día, tema que todavía no se agotó porque hay más incertidumbre que certezas.